A mí me trajeron de brazos de allá. Yo nací allá y en la época en que yo nací había un conflicto en Colombia y era el tema de la violencia, consecuencias de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y toda esa época y toda esa historia. Y mi familia venían huyéndole a esa violencia desde el Valle del Cauca. Mi padre y mi madre trabajaban en el ingenio Manuelita. Y allá empezaron a desplazarse cuando empezó a complicarse las cosas en el país. Y empezaron a caminar. Y llegaban a un pueblo y trabajaban y a lo que eso se dañaba se iban para otro. Y fue así como llegaron a Manizales, después se fueron a Arauca, allá nací yo, después estuvieron en el Quindío. Y luego voltearon para este lado y terminaron en La Dorada y luego por acá en Izaza y en esta zona. Porque primero que todo era muy inhóspito. Había mucha selva, digamos que era todo muy malsano, había mucha plaga, mucho zancudo, muchas serpientes, muchos animales, y nosotros éramos una familia muy humilde, entonces no había como mucho espacio a jugar y a ese tipo de cosas. No había como la educación, no había en escuela, no había nada, entonces fue una niñez muy diferente, digamos, a la que un niño en este momento pueda vivir. Ya por lo menos en el caso de mi papá concretamente y el de mi compadre Alberto, porque él terminó siendo compadre mío, pues ya se asentaron en la región. Mi compadre se quedó acá, mi papá se fue aquí más abajo y se ubicó en otro sitio. El señor Pedro Flores ya vivía acá en la zona, entonces él tenía su sitio ubicado. Entonces ya mi papá se organizó, hizo su cambucha aparte, su rancho y nos trajo a nosotros ya como familia, ¿sí me entiende? ¿Cuántos eran ustedes? Éramos 6 hermanos, mi papá y mi mamá. Una hermana se murió de ataque de orina, otro niño se enfermó y lo sacaron al pueblo y a los 15 días se murió. Y así sucesivamente se murieron, de 6 se murieron 4, solamente quedamos 2. Cerca de mi casa había una molla. Una molla es un remanso grande del río. Y hay que decir que en este momento el río ha cambiado mucho. En aquella época el río era mucho más grande y pues lógicamente tenía mucho más fauna, había mucho más flora, había mucho más vegetación, pues había mucho más riqueza natural. Y en esa molla se salían unos caimanes gigantes. Yo los vi, unos caimanes de 6, 7 metros de largos. ¿Usted los alcanza a conocer? Bueno, eran grandes y nosotros los veíamos en la playa y nos íbamos a tirarles piedra y se tiraban al agua y se iban nadando a flor de agua, se iban yendo. Y habían tortugas y habían chigüiros y habían que todavía, afortunadamente todavía, contamos con algunas especies. Muy humildemente pasamos una tragedia muy grande, se nos quemó la casita en un verano, quedamos en la calle, mi papá y mi mamá nos tocó amanecer en la playa sin nada. Una vecina que había en la hacienda le regaló a mi mamá ahí como unas cobijitas y algo como para empezar, pero quedamos prácticamente en la calle. Ahí en ese momento mi papá quería irse, pero apareció un amigo, un turista que venía a pescar, que ya había venido unas 2 veces y le dijo a mi papá: no, don Manuel, no se vaya, ¿para dónde se va a ir? Tranquilo, deje que yo le voy a colaborar. Mi papá estaba echando una cosechita de maíz y nos fuimos a quemar pues una chamizada que había y yo me puse muy caloroso y me tiré al río y cuando por la tarde me cosquillaba la cara y me había dado parálisis infantil. Y ese médico me llevó a Bogotá y me puso medicina y por lo menos me recompuso un poquito porque aún me quedó la boca todavía un poquito torcida a consecuencia de eso. Ese señor fue el que le dijo a mi papá que tenía un hijo que estaba estudiando en los Estados Unidos y que lo iba a traer a pasar unas vacaciones ahí, que él quería que viniera al río. Al tipo no le gustaba la pesca como le gustaba al papá, pero él quería traerlo. Y ahí él lo trajo y vino con 2 amigos más que eran norteamericanos, que no hablaban nada de español. Pero chévere, muy contentos en el sitio, el señor los trajo y se volvió a ir y los dejó. Y como al 4.º día de estar acá, que iban al río, se bañaban, caminaban, un buen día llegó la tarde y no llegaban y mi papá buscándolos los encontró y venían felices, contentos, diciendo que esto era un paraíso,
y que habían encontrado el tesoro más grande del mundo. Y mi papá sorprendido decía, pero ¿de qué se trata? ¿Qué encontraron? ¿Oro o qué? Digo, no, encontramos algo que yo he andado mucho este planeta, he caminado mucho y solamente en México los conocí y ahora los encuentro acá. ¿De qué se trata? Se trata de unos hongos alucinógenos. ¿Y eso qué es? Pues no, eso es una cosita que nace en el estiércol del ganado cuando entra en un proceso de descomposición. Y empezó una migración de gente espectacular. O sea, lleno de gringos. De todo. Eso llegaba gente en muleta, en bicicleta, en carro, en helicóptero, en todo. Entonces, en vista de ese apogeo de gente, mi papá construyó como 7 cabañitas muy rudimentarias. Mi mamá puso una tienda, ellos pusieron una tienda y como un restaurante y empezaron a atender gente en una forma empírica. Pero le cuento que llegaron a haber 800 personas en ese sitio. No me digas. Y llegamos a tener más de 6 o 7 nacionalidades en una tertulia como la que estamos haciendo en este momento, donde usted escuchaba 4 o 5 idiomas diferentes. Y tuvimos la oportunidad de tener ahí los medios de comunicación en su momento más importantes del país y fuera del país, porque tuvimos reporteros del New York Times, de Nueva York y de toda la prensa colombiana en su momento. Si usted es curioso, busque en La Patria de Manizales, que ahí hay información. Si usted es curioso, busque en El Tiempo, por la época, años 68, 65, 68, 70, 75, más o menos. Busque información entonces, la revista Cromo, la revista Vea. Ahí estuvo Alfonso López Michensel, ahí estuvo Andrés Pastrana, el que fue presidente. Estuvo el hijo, que después fue presidente. Estuvo Pablo Escobar, venía en helicóptero, iba y venía. Estuvo en su época Ricardo Cuchilla Londoño, yo no sé si ustedes lo alcanzaron, era un corredor de carros. Isadora, Claudia de Colombia, Pacheco, Germán Castro Caicedo, el que hace un año murió. Gabriel García Márquez, lo tuve la oportunidad de tenerlo en mi lancha. Fue la única playa nudista que se declaró playa nudista en Colombia. A ver, cuénteme esa historia. Pues en esa playa llegaban y muy naturalmente, sin ninguna morbosidad ni nada, todo el mundo lo hacía de una forma muy natural. Llegaban francesas, italianas, gringas, colombianas, venezolanas, ecuatorianas, peruanas, y se desnudaban. Ahí la historia cambia porque llegó a la zona un boom minero. Este territorio fue muy rico en oro. Y debido a esa riqueza, emigraron de otras partes del país, sobre todo del Chocó, de Antioquia, de la parte de Segovia, Zaragoza, el Bagre, de toda parte. Llegaron muchos emigrantes a explotar el tema minero. Y eso hizo que el río lo volvieron una nada, lo contaminaron porque lavaban y el lodo y todo caía al río. Entonces lo volvieron una porquería. Eso fue muy malo porque no solamente contaminaron el afluente, que era muy lindo, muy hermoso en su momento, sino que eso también atrajo el tema económico y empezó a aparecer el tema del narcotráfico. Porque yo viví la época de mi papá y mi mamá cuando hubo ese apogeo de gente tan impresionante y después yo me di cuenta empíricamente, porque yo tampoco tengo un grado de escolaridad alto, el grado de escolaridad mío es bajo, pero afortunadamente, y yo le doy gracias a Dios, que tuve la oportunidad primero de que mis padres me hubieran traído acá, segundo de que hubiera podido intercambiar con esa cantidad de culturas diferentes, tercero que me dio la capacidad, digamos, mental de poder captar esa información de toda esa gente y darme cuenta yo de que había otro espacio, que había otro mundo, que se podía utilizar otras cosas para el bien común. Y entonces yo vi ahí, viendo que se estaba reactivando la cosa, vi la oportunidad de trabajar de una manera diferente como mi padre y mi madre lo habían hecho en ese momento,
que ellos lo hicieron muy empírico, que ellos no aprovecharon de alguna manera la oportunidad. Y yo dije, ¿qué tal si yo me organizo, creo una organización comunitaria donde participemos la comunidad? Porque yo soy de los que digo que si yo tengo un plato de comida bueno y tengo mi barriga llena, pero mis vecinos no la tienen, ellos no van a estar tranquilos. Ellos van a dormir pensando cómo venir a joderme a mí, a quitarme el plato de comida. Otra cosa diferente es que yo me invente la metodología donde todos tengamos el mismo plato, o al menos que no sea el mismo, pero que comamos todos. Yo tengo una historia muy dura y muy cruel para contarle, y es que mi hijo, Carlos Quiseno, un líder, un guía turístico internacional, porque estaba llevando turistas a Latinoamérica, ya había ido a Argentina, al Brasil, a Ecuador, a Bolivia, llevando pescadores deportivos, llevando gente, con una visión clara, con una visión concreta de lo que era buscar también el beneficio común y sacar adelante. Hizo conocer todo este territorio y lo mataron vilmente hace un año. Construyó una cabaña, no, pues 3 veces más linda que esta, y buscó organizar y se la tumbaron con unos argumentos horribles, que estaba construida dentro de la franja protectora del río. Esto está construido dentro de la franja protectora del río. ¿Y por qué no la tumban esta? ¿Por qué tenía que haber esa? Porque ese es el Estado colombiano, viejo. Ese es el gobierno y esa es la ley. Yo he ido a hacer lobby. No, es que a dónde no he ido yo, a dónde no fui, buscando apoyo para ese comité de turismo. Y vuelvo y le repito, está funcionando, existe y está legalmente constituido, pero no hemos visto los frutos reales que deberíamos de tener en una organización. Y no solamente para la belleza, sino para la intención de lo que fue construido, de lo que fue creado. Que es también cuidar. Claro, es que el comité de turismo no solamente genera paquetes turísticos en la zona. Nosotros nos dedicamos al entorno, al medio ambiente, a cuidar de este río. Yo creo que ustedes lo recorrieron, ¿cierto? ¿Ustedes vieron un río sucio? ¿Ustedes vieron un río despoblado, talado, vuelto nada? Ese es el trabajo que hemos hecho nosotros. ¿A qué me refiero? A que el Ministerio de Medio Ambiente, en su momento, otorgó la licencia de la construcción de la central hidroeléctrica Miel 1. Esa hidroeléctrica ha generado unos impactos ambientales horribles. Y yo estuve pues liderando, tratando de, al menos, no de evitar eso, porque ¿quién va a quitar un muro de eso y quién va a hacer una cosa de esas? Pero sí, que la empresa que está encargada de manejar esa huevonada y que se está lucrando con los recursos económicos que están produciendo, al menos haga inversiones importantes en el territorio, sobre todo en el río, que es el que les está generando la plata, digámoslo así. Y es increíble ver cómo el río cada día se deteriora, porque los niveles de oxígeno cambiaron, la temperatura del agua cambió, el pH cambió, y eso impacta la cadena, eso impacta todo. Entonces hay especies, este río, como le dije ahora iniciando la charla, es un río muy rico, era muy rico, aún todavía conservamos muchas especies, pero hay especies endémicas del río que ya no están. ¿Por qué? Pues no soportan la situación. El nivel de oxígeno ya no es el mismo, entonces no lo soportan. Las temperaturas del agua no lo soportan. Y hay unos impactos cuando cambios de generación, que se mueren peces en las orillas, que todo ese tipo. ¿Quién paga eso? ¿Quién le pone valores a eso? ¿Y cuál va a ser al final de la historia el resultado del río? ¿Cómo va a ser?